Saludos, mi nombre es Carlos Segovia, soy estudiante de la Universidad de Fermín Toro, de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son capacidades de producción y cuellos de botella. Cuello de botella básicamente es una actividad que disminuye la capacidad de proceso incrementando los costos de la misma. Es decir, en una planta de producción, la actividad que se realiza en una máquina denominada A es mucho más rápida que en la maquinaria que se denomina B. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un stock de mercancía ya producida que requiere ser procesada por B, pero la máquina no se da abasto debido a que su tiempo de producción es mucho más largo que el de la máquina A, y por eso se generan lo que son cuellos de botella. Esto que genera los incrementos de tiempo de espera y los gastos, que genera más costos pues, en producción, y lo cual incrementa el costo final. Tenemos sus restricciones de mercado, que es la demanda de los servicios limitados que deben ser puestas a un precio competitivo. ¿Sí? Tenemos las restricciones de materiales. Estos son problemas que se pueden presentar debido a la materia prima que ingresa para el proceso de fabricación. La de capacidad, cuando exigimos demasiada capacidad a nuestro proceso de fabricación, también se generan lo que son cuellos de botella. Restricciones administrativas, ya sea por protocolos de la empresa, según los protocolos que ya tengan, pues, según su manufactura y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la parte administrativa. También tenemos restricciones de comportamiento, que son más que todo por los miembros que constituyen las maquinarias, o sea, los operarios, diciéndolo de esta forma, que se encuentre su capacidad de trabajo al 100%. Esto es muy importante, que tengamos trabajadores eficientes y que ellos estén atentos y cumplan el trabajo como se debe. Los pasos que debemos tener en cuenta para identificar son, para identificar un cuello de botella y cómo solucionarlo, debemos hacerlo mediante la identificación de restricciones en el proceso, ya sea si es por los operarios, por la materia prima que ingresa, o por una que otra, o por otras fallas que tengamos en que nos genere el cuello de botella. También debemos explorar las restricciones identificadas, ¿sí? Debemos explorar, analizarla bien y encontrar la posible causa. También debemos subordinar todas las demás partes del proceso de restricción anterior. Es decir, debemos tener prioridades para cada actividad para así solucionarla de forma eficiente. Se debe eliminar la restricción e iniciar el proceso de nuevo para tener una buena producción. Eh, para este tipo de solución no tenemos ningún tipo de formato. No tenemos formato para cómo resolver un cuello de botella. Porque más que todo depende de la situación que nos encontremos para resolver. Ahora vamos a hablar lo que es un poco la capacidad. La gestión de capacidad es prácticamente las limitantes que tiene un proceso. Es decir, podemos producir hasta cierta cantidad. Esa es nuestra capacidad de producción, según la maquinaria que tengamos o el personal eficiente que tengamos. Esto depende, por ejemplo, de la empresa que tengamos, ¿sí? También tenemos los métodos sistemáticos para las decisiones sobre la capacidad. Debemos estimar los requisitos futuros para la capacidad, identificar las brechas, comparando requisitos de la capacidad disponible. Desarrollar planes alternativos para cubrir estas brechas. Siempre debemos cuidarnos la espalda teniendo un plan B. A la hora que tengamos alguna falla, tenemos cómo cubrir el mercado con nuestra capacidad. Es decir, debemos tener como un stock de producción ya antes guardado, ¿sí? También existen unos criterios para medir la capacidad. Básicamente podríamos considerarlo en dos. Basado en la salida de producto, es decir, todo lo que producimos en un día, en un mes, en un año. Ahí tenemos nuestra capacidad de producción. Por ejemplo, capacidad de producción mensual, capacidad de producción semanal, capacidad de producción anual. Así medimos nuestra capacidad. O también la podemos medir mediante los insumos para procesos de flujo flexible. ¿Sí? Más insumos son más que todo los que nosotros usamos. ¿Sí?
lo que necesitamos para nuestra producción. También tenemos otro aspecto muy importante como es la capacidad. Tenemos la capacidad máxima, que son la capacidad que podemos producir. También tenemos la capacidad pico, es la máxima producción que se puede lograr en un proceso bajo condiciones ideales, en periodos cortos. Tenemos la producción efectiva, es la máxima salida de producción de una empresa que puede sostener económicamente en condiciones normales. Factores que pueden afectar nuestra capacidad serían como factores externos, que serían regulaciones gubernamentales como permisología, todas esas cosas que debemos tener bajo regla para poder funcionar perfectamente y estar al margen de la ley. También tenemos convenios conectivos con los sindicatos. Los sindicatos de trabajadores, cuando no se encuentran totalmente satisfechos, ellos tienden a parar sus actividades por el reclamo de sus derechos, siempre y cuando tengan el marco de la ley. O la capacidad de proveedor, la capacidad de productos que ingresa con nuestra materia prima debe ser necesaria para nuestra producción, para poder tener una producción y una capacidad efectiva. Factores que pueden afectar nuestra capacidad, y factores internos, por ejemplo, el diseño del producto y del servicio, personal de diseño o puestos de trabajo, distribución de planta y flujo de procesos, capacidad de equipamiento y mantenimiento, dirección de materiales, sistema de control de salida, de calidad, perdón, y capacidades directivas. Todos estos que nombramos son factores internos que pueden reducir nuestra capacidad de producción. También debemos considerar para nuestra capacidad máxima, considerar la economía y deseconomías de la escala. Para esto debemos tener en cuenta los cuellos de botella, dado que la instalación solo puede producir a una velocidad igual a la más lenta a sus operaciones. Calcular el tamaño del colchón de capacidad, que una vez reserva afrontamiento de incrementos de demanda o pérdida de capacidad, maquinarias averiadas, etc. Siempre debemos estar al margen de nuestros mantenimientos, ya que una avería de una de nuestras maquinarias nos puede afectar nuestra capacidad de producción y generar los famosos cuellos de botella, donde para recuperar nuestra pérdida deberíamos incrementar un poco el producto y también desbeneficiando al consumidor, ya que tardaría más el tiempo de su entrega. Deseconomías de la escala también tenemos en cuenta. Esto ya sería como pagos a los personales como horas extras, programación eficiente, fallas en las máquinas por falta de mantenimiento preventivo, como ya lo mencionamos, menor distribución individual de cada trabajador, menor comunicación entre directivos y trabajadores, equilibrio de capacidad. En una planta efectivamente debemos tenerla equilibrada. El out es una de las fases, output es una de las fases 1 del proveedor que exactamente nos da las necesidades de input para la fase 2. La fase 2 provee exactamente las necesidades de input en la fase 3 y así sucesivamente. Esto suele ser imposible, dado que los niveles operativos generalmente difieren de una a otra fase. Siempre teniendo en cuenta que hay factores que nos desestabilizan nuestra fase e intervienen en el proceso. Desequilibrio de capacidad de cuellos de botella. El equilibrio de capacidad es prácticamente imposible lograr, dado que los niveles operativos óptimos suelen ser distintos a una fase u otra. Suelen existir variabilidad de la demanda del producto y los procesos, es decir, a veces debemos producir más o menos dependiendo de la capacidad que requieran nuestros consumidores para así lograr satisfacer al mercado. Esto varía, pues, depende del tiempo, por ejemplo, en las épocas, dependiendo, ¿cómo lo explico? Hay épocas donde los productos se venden más dependiendo de qué sea lo que produzcamos en nuestra empresa. Es variable, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las capacidades de proceso.
Las capacidades de proceso pueden ser una herramienta estadística de procesos, determinación de capacidad de procesos o la revisión anual de productos. El control estadístico de procesos inicialmente es importante definirlo como la clasificación de causas de variación de los procesos. La variación de procesos puede ser por causas especiales o por causas comunes. Las causas comunes son aquellas que siempre permanecen en el día a día, de lote a lote, como materias primas, métodos, procesos, averías, entre otras cosas, que son lo que trabajamos día a día, pues. Estas dependen del mantenimiento de procesos bajo control estadístico y a su mejoramiento continuo. Son las causas que siempre debemos tener en nuestros procesos, son causas comunes que habitualmente nos vamos a encontrar en nuestro proceso de fabricación. Es imposible controlarlas ya que siempre hay cosas que se escapan de las manos dependiendo de nuestra fase. Bueno, continuamos con los que son el control estadístico de procesos, las causas especiales. No se hacen parte del sistema normal de las causas comunes. Son causas que son eventuales, fortuitas, que se escapan de nuestra mano. Por ejemplo, el cambio abrupto de proveedores, errores debidos a circunstancias particulares. ¿Sí? El proveedor es uno de los más importantes porque gracias a ellos tenemos nuestra materia prima para nuestro proceso de fabricación. Estas causas pueden ocasionar que los procesos se encuentren fuera de control estadístico y no permitan el mejoramiento continuo. Debemos realizar una acción correctiva, ¿sí? Como puede ser la acción local, basada en los operadores. Al eliminar esta causa, podemos solucionar el problema en un 15%. Pero si tratamos directamente con el sistema, ¿sí? Hacemos una acción sobre el sistema, reducimos las causas comunes y las solucionamos como en un 85%. Esto ya prácticamente es como que cuando mejoramos nuestro sistema de producción, solucionamos nuestro problema en un 85%, somos más efectivos. Sí, si nos organizamos y tenemos una buena estructura. El objetivo de una capacidad de proceso es utilizar el poder de medir el objetivo, es poder medir objetivamente el grado de su producción y el proceso satisface dichos requisitos. ¿Cuándo se utiliza la capacidad de proceso? Se utiliza cuando se necesita determinar el proceso, dada una variación natural, es capaz de satisfacer las especificaciones establecidas. Los usos que tenemos son indiferentes. Podemos predecir la medida en que el proceso se apegará a las tolerancias, ¿sí? Brindar asistencia a los responsables del desarrollo y diseño de productos para solucionar o modificar procesos, brindar asistencia para establecer un intervalo entre el muestreo para monitoreo del proceso. Especificar los requisitos de desempeño para un nuevo equipo. ¿Sí? Cuando adquirimos equipos nuevos, debemos saber si es tan bueno como el anterior o si sobrepasa la capacidad de producción del anterior. Solucionar entre proveedores competidores. Siempre, cuando tenemos proveedores, debemos trabajar con el que nos preste un mejor producto y a un buen precio para así mejorar nuestra capacidad de producción y nuestros ingresos. Reducir la variabilidad en un proceso de manufactura. ¿Sí? A la hora de entregar productos debemos ser constantes, siempre llevando nuestro registro, pero bajo un proceso normal, donde podamos identificar nuestros ingresos y egresos de manera fácil y que no sea tedioso para el consumidor. La variación del proceso excede lo especificado. Se están creando defectos, es decir, el proceso satisface la especificación, se tendrá un mínimo de un 0.25% de defectos y más el proceso no está cerrado. La variación del proceso es inferior a las especificaciones, sin embargo, se obtendrá defecto de proceso, no está centrado en el valor deseado. Capacidad de proceso por límites de especificación de dos lados. Sirve para medir no solo la variación del proceso en relación a las especificaciones permitidas, sino además la ubicación del promedio del proceso.
También tenemos los índices de capacidad de proceso. El índice de capacidad de proceso puede conseguir comparando la tolerancia entre la variación especificada y la variación natural del proceso. Bueno, ¿qué más podemos decir? Tanto el cuello de botella como nuestra capacidad de producción o un sistema de producción son muy importantes para una empresa, debido a que en base a esto podemos determinar nuestra capacidad de producción. La máquina que es mucho más lenta en producción y nos genera cuellos de botellas, ¿sí? Cómo administrar nuestros ingresos y egresos, cómo trabajar con el personal, ¿sí? Si es más efectivo tener un personal efectivo o tener maquinaria, puede ser maquinaria robótica, que esto son costosas, pero tenemos una larga vida y una máquina puede realizar una actividad que pueden realizar muchos operadores. Todo esto resulta muy efectivo y generando ingresos y mejorando nuestra capacidad de producción. Y bueno, hay los cuellos de botellas, por una parte son malos, porque, o sea, bueno, por una parte no, prácticamente son malos para la actividad de producción, debido a que ellos retrasan la entrega final, generan costos y trae desbeneficios para el consumidor. Por ejemplo, tenemos la Toyota, ¿sí? La Toyota trabaja produciendo lo necesario en varios modelos. Esto hace que solamente los vehículos que van a ser entregados son los que se producen, ¿sí? Para tener una buena calidad y una buena administración de la materia prima y de todos sus ingresos, y así mantener satisfechos tanto a los ingresos de la empresa como al consumidor. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.